Muy buenas noches para ustedes desde cualquier parte que nos estén viendo. Yo les envío un mar de bendiciones para darle las buenas noches a esta, la casa de todos, a Lilo y la Plana. Hola, gracias, qué bien. Lilo, es un gusto tenerte por muchos motivos. El primero, y el que tal vez ustedes no saben, es que aunque no lo recuerdes, pusiste en mi mano el primer libro de Stanislavski, cuando yo apenas siendo una niña adolescente con mis sueños de artista, y tú tan ocupado en ese entonces como director del programa Dando Vueltas, que te decía que muchos lo recuerdan. Llegué hasta la puerta de tu casa de la mano de mi abuela y aún en tu apretado tiempo me sentaste y me enseñaste tantas cosas rápido. Y yo sé que el tiempo ha pasado, pero nunca te olvides. Y antes de comenzar el programa, conversaba aquí, fuera de cámara con Lilo, y me decía, es que ya en Nuevitas prácticamente nadie me conoce o nadie me Me recuerda. imagino que ya nadie, me fui en el año, en el año 88. De allá para acá he llovido muchísimo, fui para La Habana, cumplí mis sueños, hacer realidad lo que yo quería hacer en la vida. Y en el 97, el 28 de enero, natalicio José Martí, y salí rumbo a Colombia. Y luego de Colombia me trabajé un tiempo en Colombia, muchos años, 17 años. Luego Telemundo me trae aquí a dirigir una serie con Calle del Castillo, Dueño del Paraíso. ¿Sabes? Después me llevaron a México, me llevó Estudios de México a dirigir también la versión mexicana del Capo. Y luego ya me radiqué aquí en Colombia, aquí en Miami. Fui hace poco a Colombia a dirigir con Paramount el Capo 4, pero he dado muchas vueltas por el mundo, 9 años en La Habana. Pero hay un recuerdo que queda siempre en el corazón de todos los cubanos y los noviteros, y es que cuando se menciona la palabra Lilo y se le escribe a alguien a Cuba o se conversa con alguien de Cuba, a un bajito por teléfono te dicen, él es la voz del exilio, él es la voz de la libertad. Bueno, por los novitas, aquí hay muchas voces en el exilio. Yo creo que cada cual, cada artista tiene que tener un compromiso con su tiempo, tiene que decir lo que piensa. Creo que si la dictadura comunista ha durado tantos años en Cuba, es sobre todo por tanto silencio cómplice, por tanta cobardía, por tanta gente que tiene la opción de llegar a muchos y no tiene el valor de hacerlo. Y creo que si no existieran tanta gente que regresa donde está el verdugo, si no existiera esa complicidad con la dictadura, creo que eso hace tiempo hubiera acabado. Pero ¿quién le va a creer a los cubanos que hay una dictadura feroz si muchos vuelven a la isla? Si muchos van allá y están allá y pasean y postean fotos que están en la isla disfrutando y no se dan cuenta que eso le hace más daño al pueblo cubano, le hace más daño a su familia y le hace mucho daño a la libertad de Cuba. Porque si dices, no, no pasa nada porque yo vaya a Cuba porque lo hacen otros. No, no, hay que tener principios. Y si en ese país te engañaron, te adoctrinaron, te mataron de hambre, te ponen los apagones, no te dejan comprar nada, te persiguen porque tú quieras hacer las cosas y tú vas donde el verdugo y te las rodillas y te quitan las cosas y te acobardas porque ahí si levanta la bota vas preso y lo saben. Entonces esa gente que acá arman lío y son los más guapos del mundo en las calles aquí en Miami, ahí en Cuba se arrodillan como una cucaracha frente a la dictadura. Por eso ese juego de doble moral yo lo detesto. Y el que quiera hacerlo es su problema, porque hay que ser, sobre todo en la libertad hay que respetarla, porque estamos en democracia. Pero hay algo que se llama los principios y se llama la dignidad. Y lo primero, por encima de todo, está la patria. Y eso hace falta que los cubanos tengamos todos ese compromiso con la patria, que es la que está, se puede decir jodida. Bueno, Muy jodida. el castrismo ha hecho daño al mundo entero, a Venezuela, a Nicaragua, donde quiera que lleguen ellos, llegan a destruir, a entrenar verdugos, a entrenar esbirros, donde quiera que llegan es a acabar con la riqueza de sus países, a someterlo, porque cuando tú tienes un pueblo que no le das libertad, tú tienes independencia económica, ese pueblo si logra independencia económica, tiene independencia política. Entonces eso es lo que le temen ellos, la independencia política a que las personas, si yo tengo mi negocio y puedo prosperar y no tocarle cuenta al Estado, pues yo hablo, pienso y hago lo que me dé la gana. Y eso es lo que no quiere hacer, que pase en la isla de Cuba. Los beneficios son para el grupito que está en el poder y el pueblo que muera de hambre. Y lo que aconteció el 11 de julio, desde tu punto de vista, y ya no solo artístico, sino como un cubano exiliado, ¿cómo lo consideras, Lilo? Fue muy importante. Casualmente ese año, a inicio del año, habíamos estrenado Plantados, se había estrenado Patria y Vida,
existían manifestaciones artísticas que llegaron al pueblo cubano. El arte es un arma poderosa. El arte, cuando alguien ve una obra y lo inspira, esa obra puede lograr cambios grandes. Y el 11 de julio yo lo seguí todo el tiempo. Incluso la siguiente película, El Caballo, la uso al final, la frase del 11 de julio. Boris Larramendi me hizo una canción para ese final, Aquí todo el mundo quiere libertad, porque creo que era importante que quedara constancia de lo que fue el 11 de julio para el mundo. Yo quería ser parte también de eso y todos queríamos ser parte. Creo que es uno de los momentos que más cerca hemos estado de la libertad. Al final faltó un poco de organización, de seguir hasta el final, de no salir de las calles. Detesto los artistas que con su complicidad se fueron allá y se pararon a convencer a esos jóvenes que regresaran a su casa, los que estaban frente al Ministerio de Cultura. Detesto que pasen estas cosas, porque creo que le hicieron daño a Cuba, a su democracia, a todo. El oportunismo es algo que acaba con todo. En este punto me llevas directamente a una de las preguntas que las tenía, porque más de una persona me dijo, por favor, si está Lilo, que es un excelente director, tienes que hacérsela. Y es que para muchos el arte no está ligado a la política. Para muchos el deporte no se puede vincular a la política. Consideraron injusta la actitud de muchos cubanos cuando se efectuó en los Marlins el evento con los peloteros cubanos. Muchos criticaron la posición de algunos que consideramos que todo lo que se armó con respecto a Tekashi en Cuba y todos los artistas que han dicho en algún momento no me vinculo a la política, está como que dividido en las redes, Lilo. Unos dicen no se mezcla, otros dicen pues sí se mezcla, pero yo tengo aquí el ejemplo de alguien que ha puesto su arte a favor de la libertad de Cuba. Mira, y se mezcla. Vamos a hacer un poquitico de historia. Si conoces las obras de teatro cubana, hay una que se llama Llevan a la pelota de Ignacio Gutiérrez, que narra, al igual que en la película Clandestino, narra en el momento que unos revolucionarios se lanzan al terreno de pelota en Cuba y hacen contra Batista, abren una proclama y empiezan a perseguirlo. O sea que hay obras que hablan de eso, hay películas que hablan de eso. Porque si el arte no se vincula a la política, ellos hacen películas como El Brigadista, que cuando tú ves El Brigadista, fue una película que manipulada, porque el gran irresponsable fue Fidel Castro, que mandó a menores de edad a zonas de conflicto. Eso es una irresponsabilidad y en El Brigadista lo ven como unos niños que van a enseñar. Esos campesinos, no, o sea, no pasó nada importante con eso. Además, en Cuba en esa época no había ese nivel de analfabetismo que pintan los libros. Ellos sí han usado el arte como política. Sí lo han usado y mucho, porque la nueva trova, ¿qué cosa es? En Cuba hay una trova tradicional, la nueva trova que es preferimos hundirnos en el mar, que lo canta Pablo Milanés, que hay gente haciendo oda a Pablo Milanés. Y me arrastrarán por sobre rocas Sí, cuando la revolución se venga abajo. exactamente. Y muchos de esos artistas estuvieron presos en los MAP y después se arrodillaron al régimen. Entonces yo digo, si ellos son los primeros que han usado a los artistas, y he visto fotos de artistas cubanos con Súmate, 26 de julio, y cuantas cosas más, pero entonces todo en Cuba estaba vinculado con el arte, con la política. Entonces, ¿de qué están hablando? La gente que dicen esto ahora son cómplices de la dictadura. Para mí, todo el que diga eso es cómplice de la dictadura. El arte siempre tiene una función política, y una función humana, y una función para mejorar la humanidad. Eso también es política. Este ejemplo que pones con respecto a esa escena de la película que se tiran al campo de pelota con esos carteles, en algún momento alguien lo llevó hasta las redes poniéndolo como un sólido argumento con respecto a lo que quería decir, de que sí estaba vinculado. Y muchas respuestas de las personas en las redes pues decían, pero eso lo hicieron allá, esos sí son valientes, pero no vale en lo absoluto hacerlo en libertad. Y es algo que en las redes se ve constantemente cuando proclamas desde aquí la libertad para los tuyos, aún tú estando en libertad y pidiendo libertad por quienes aún están en la isla cárcel, te dicen, pero tú qué hiciste en Cuba. El grupo Moncada, Chamamé a Cuba, aquella tarde de enero, no sé, o sea, patria socialista, tierra de qué cosa era aquello. Si vamos a seguir los Bam Bam, cuando los 10 millones que no fueron, que fue un fracaso, de que Bam Bam, y entonces ahí surge el grupo Bam Bam que le cantó a la dictadura y que quieren venir aquí a cantar aquí en el exilio. Cuando el CAI, las películas que hizo, Guardafronteras, El hombre de Maicinicú, que todo está tergiversado. La historia de Maicinicú es una gran mentira con esa película.
Entrando que Cheito León, que hace Miravalle con casi 40, 40 y pico de años, Cheito León es un muchacho de 22 años, como casi todos esos alzados en armas, que muchos eran miembros del directorio revolucionario, del ejército rebelde, otros eran campesinos, que lo que no querían era comunismo en Cuba. Entonces, de primera, los denigró bandidos, un término que trajo un español a Cuba para ponérselo a ellos, para etiquetarlo como bandidos. Eran campesinos y rebeldes que se volvieron a alzar porque Fidel traicionó. Entonces, toda esa historia, todo hay que eh, reescribirlo y contarlo realmente como pasó. Por eso me encanta que me hagan preguntas y me gusta debatir. En la revista Bohemia de Cuba hablan del americanito Chao, un muchacho que era menor de edad y lo ponen con un fusil aquí, el ejemplo de la juventud valiente cubana. Hay otra foto en otra Bohemia de la niña de la Escambrera, la niña de Placeta, soy la América Águila Almeida, esta es la mujer cubana que luchó para derrocar el régimen de Batista. Después, soy la Águila Almeida, se alzó contra el castrismo y le arman una leyenda negra que mató a un niño que iba a delatarle en el cerco. Después sufrió cárcel, estuvo plantada, murió hace como un año. Y el americanito Chao, que era menor de edad, cuando vio la traición de Castro, se alzó en arma contra él y le dispararon, perdió una pierna. Cuando lo agarraron, lo llevaron al paredón, se arrastró, se paró y le dispararon. Creo que era un 3 tiros de gracia al muchacho. O sea, ellos son implacables con el que le dice, lo que estás haciendo no me gusta. No son capaces de dialogar. Lo de ellos fusilar, aniquilar, silenciar. Por eso le hicieron el atentado para allá, por eso mataron a Laura Pollán, por eso han matado a tantos, por eso encarcelan sin clemencia a un señor que solo dice que quiere libertad, como José Daniel Ferrer, como Alcántara, como Microsoft, y esos son los visibles. Las hermanas Garrido, hay Nara Nieto, cuántas muchachas, Abascal, cuántas muchachas en Cuba están presas en este momento, porque la gente dice plantada pasó, no, plantada en este momento es en Cuba una realidad. Esta muchacha, la chamaca del chamaco en Nuevita, que la soltaron, yo me imagino que hasta electrochoc la habrán dado, porque estos son unos asesinos, ellos no tienen piedad con nadie, y vienen de aprender cosas con la KGB, con todos esos delincuentes que no respetan para nada los derechos humanos. A un hombre lo meten en una celda tapiada, a una mujer, para quebrarle la voluntad. Por eso hay que respetar a los plantados, por eso hay que respetar a las plantadas, por eso hay que respetar la historia. Por eso cuando decían ellos, lo que estás contando en plantado es mentira, yo les decía, miren las testimonios al final y discutan con esos señores que están diciendo, tú me hiciste esto. Entonces, para mí todo el que cuestiona a hombres y mujeres tan valientes como los héroes y mártires que ha dado Cuba en la lucha contra el castrismo, para mí son unos cobardes y unos cómplices y unos arrastrados a la dictadura. En vez de unirse a las voces que claman libertad, lo que hace es cuestionar esas voces. Esa gente no merecen el más mínimo respeto. Y ahora uno de los temas más candentes fueron lo expuesto por Coco Fariña, que después de todo lo que vimos con Coco Fariña pues dice abiertamente, prefiero votar una y otra vez por Díaz-Canel, una y otra vez. Además, me duele porque cuando yo hice El Capo en Colombia, en una serie internacional, en la tercera temporada, cuando él estaba en las huelgas de hambre, yo puse en voz del actor Marlon Moreno palabras de defensa al Coco Fariña. Y él se refiere a eso y lo cita poniendo en el tapete a que no tiene fe alguna por Rosa María Payá, que él prefiere votar una y mil veces por un traidor o por un dictador que da la cara y no por Rosa María Payá. Voy a decirle a él de frente, Coco, tú dijiste esto, porque me parece que Rosa María Payá es una víctima del castrismo, una mujer que ha llevado la voz de la libertad de Cuba a todas partes. La ha llevado a lugares que muchos no han llegado y siempre es un discurso muy claro contra la dictadura. La puedes observar. No lo voy a buscar, yo lo busco. busco. Alexander Otaola lo puso en su espacio y también la publicación de la entrevista que le hacen y muchos se quedaron en las redes como, ¿qué está pasando aquí? Y muchos como que se decepcionan y dicen, no solo los falsos profetas existen en el ámbito bíblico, sino también en todo lo que está sucediendo. ¿Y a qué tú crees que le atribuyan a algunos el expresarse y desilusionarse cuando dicen que quienes hablan de la libertad de Cuba desde sus plataformas están viviendo del dolor del cubano? Yo creo que es un gran disparate. ¿Y por qué no piensan que Canel está viviendo del dolor del pueblo cubano y todos los comunistas han vivido siempre del dolor del pueblo cubano? Las personas que hacen la plataforma son personas que están trabajando. Entonces hay que callarse. No se puede decir el mensaje porque si yo hago una película y la película vale dinero hacerla, estoy viviendo el dolor del pueblo cubano. No, estoy denunciando el castrismo. Y entonces cuando Fidel Castro venía a Estados Unidos
y recaudaba dinero para su lucha, entonces eso no, él no era mercenario en ese momento. O sea, hay fotos de él con la mesa llena de dinero. Pero creo que no, que las personas tienen derecho a decir lo que piensan, lo que quieren hacer. Y si su trabajo es ser un comunicador, como lo es Otaola, como son los Pichiboy, como lo haces tú, como lo hacen muchas personas, y ellos con qué pagan el agua, la luz, la casa, con qué pagan esto. Cuando Martí salió a luchar por la independencia de Cuba, él recaudaba dinero para los mambises. Es que sin dinero no hay guerra, no hay nada. ¿Cómo te preparas? Lo que pasa es que los comunistas quieren, estigmatizan a los que estamos contra la dictadura. No, que el dinero. Yo estoy pagando mis cheques de la CIA, no me acaban de pagar. Yo tengo que trabajar muy duro para, para mantener mi familia, para hacer lo que hago y además de eso, ponerme a hacer obras contra la dictadura. Cuando hice La muerte del gato, mi esposa me dijo, vamos a poner, es un cuento tuyo, es tu historia, va a ser un corto, vamos a hacerlo. Y sacamos dinero de lo que yo ganaba con el capo y con eso lo financiamos. Y a todos los canales aquí se lo di gratis para que lo pasaran porque yo quería que llegara a todo el mundo. Pero llega un momento que todo lo que hacemos, este tipo de trabajo, necesitamos cobrar para seguir viviendo, para trabajar, cobrar por nuestro trabajo, cobrar por lo que sabemos. ¿O será que tú vas al médico y le dices, opérame aquí, opérame aquí y no te puedo pagar porque si no estás lucrando? O vas a la panadería y dices, regálame 4 panes, que yo soy luchador. Sí. Entonces te va a regálame, vas a Publix, mira, este mercado me lo llevo porque soy luchador por la causa del pueblo cubano. No, tienes que pagar igual. Entonces, ¿qué disparate es ese? A mí que me diga eso, le digo, chicos, lo que es come mierda. ¿Qué consideras cuando escuchas, si has escuchado a alguien decir de que diferentes plataformas que tocan el tema de la libertad de Cuba están fracturados, están entre ellos mismos desunidos y que si la misma causa es la libertad de Cuba, ¿qué pasa? Que ahora se puede sentir en el aire algo muy tenso y una división. ¿Por qué perdimos a Martí? Porque Maceo se puso entre ellos a decir, bueno, tú hablas muy bonito, pero no coge las armas. Y Martí era más importante. En Tampa, buscando dinero con los tabaqueros, hacía otras cosas que perderlo en una batalla. Se lanzó, fue un suicidio y perdimos de 42 años el más grande de los cubanos. Entre los mambises había, no, Maceo decía, si no hay $7,000 no entro a Cuba. Entonces dijo Martí, tengo 5,000. ¿Y quién fue que entró? Flor Crombet. Y así, o sea, entre los patriotas, ¿cuántos problemas graba vida entre Máximo Gómez, Maceo, Césped, Agramonte? Porque es normal en democracia y en las guerras, en las luchas, siempre va a haber diversidad de opiniones. ¿Cuántos miembros del Ejército Rebelde y el directorio fusiló Fidel Castro, que combatieron a su lado? Te puedo nombrar algunos. Plinio Prieto, comandante, Porfirio Ramírez, capitán, estaba también William Morgan, Jesús Carrera, comandante de la revolución. Toda esa gente habían luchado y luego lo fusiló. ¿Y por qué? Porque él quería, al traicionar, él tenía que todo el mundo entrar por el aro y dar grandes escarmientos. Y entonces por eso es que cuando la gente disentía con Mario Chávez de Armas, que era su compañero, lo metió 30 años preso. Ya empezaron las incómodas. Dale, dale, no importa. ¿Y usted, director, ha regresado a Cuba? No, salí el 28 de enero de 1997. Tengo a mi padre en Cuba, tengo a mi madre en Cuba y tengo una hermana en Cuba. Y yo nunca más regresé a Cuba. Con, con ese porte, ese garbo tuyo, esa decisión, esos principios, muchos bien dicen, hablas así porque no tienes a nadie en Cuba. Tengo a mi padre, tengo a mi madre y tengo a una hermana en Cuba. A mi hermano, que vive ahora en Chile, pude verlo después de 21 años separado de él. A mi padre lo he visto unas 4 veces que iba a Colombia a verme. Hace 10 años no lo veo. Hablo por teléfono con él. A mi madre no la veo hace 5 años. A mi hija tuve 9 años sin verla. La dejé de 4 años y volví a verla con 13 años. O sea, si alguien sabe de dolor y de separación familiar, soy yo. A mi sobrino Jorge Mario lo conocí con 25 años, el año pasado que llegó por la frontera. A mi sobrina Lady la vi una vez en 25 años o 26 años. O sea, yo sé lo que es estar separado, por eso hablo, porque yo doy el ejemplo. Si no lo hubiera dado, no tendría moral para hablar. Lilo, ¿consideras
que te puede suceder lo mismo que a Celia y tantos que se marcharon de esta tierra sin ver a su Cuba en libertad? Prefiero, prefiero si me toca morir en el exilio, estar en el exilio, pues lo que sí no me voy a arrodillar a la dictadura. Eso lo tengo claro. Ni a la dictadura, ni me he arrodillado, ni haré concesiones con la libertad de Cuba. A mí me pueden proponer cualquier empresario, quien sea, una película en la cual nada más se defienda, yo no puedo decir lo que yo piense, no la hago. Páguenme lo que me paguen.